Buenos días, mis queridos estudiantes. Vamos a continuar nuestro avance en el área del lenguaje con el tema el verbo. ¿Qué es el verbo? El verbo son las palabras que expresan acciones que realiza el sujeto y las sitúa en el tiempo. El tiempo es el pasado, presente y futuro en la que se realiza la acción. Ahora, los nombres de los verbos siempre terminan en ar, er, ir. A estas terminaciones se las denominan verbos infinitivos. El conjunto de estas formas de un verbo es la conjugación. Y la conjugación se realiza según la persona, el tiempo y el número. Recordemos que la persona es, o hacemos mención al femenino y masculino. El tiempo es en la que se realiza la acción en pasado, presente o futuro. Y el número es singular o plural. Y estos están divididos en tres, en primera, segunda y tercera conjugación. La primera conjugación termina en ar, como por ejemplo, reparar, pagar, cobrar, saltar, soñar, silbar y otras muchas palabras que terminan en ar. Segunda conjugación, estas siempre terminan en er, responder, saber, traer, leer, moler, reponer, etc. La tercera conjugación termina en ir, convertir, dirigir, recibir, reír, sufrir, escribir, etc. Entonces, estas conjugaciones son acciones verbales que terminan en ar, er, ir y son primera, segunda y tercera persona. Ahora hablemos sobre las conjugaciones verbales. Las conjugaciones verbales se clasifican en dos. En las formas simples y las formas compuestas. Hablemos sobre las formas simples. Las formas simples son aquellas que están formadas por una sola palabra, o sea, un verbo. Recibo, recibes, estudio, estudias, miro, miras, canto, bailo, un verbo. Mientras que las formas compuestas están constituidas por dos palabras. Una forma del verbo es el verbo haber y la otra es la que vamos a utilizar para realizar la oración. Como por ejemplo, vamos a realizar una oración. Tú has recibido. En la primera, como verbo auxiliar, tengo has, el verbo has, y el verbo propiamente dicho es recibido, del verbo recibir. Otro ejemplo. Has estudiado. Habrás estudiado. Entonces, necesitamos aquí de dos palabras. Estas dos palabras son verbos. Un verbo central o verbo principal y un verbo auxiliar que ayuda, apoya al verbo principal para que se escuche y se pronuncie y se escriba de una manera correcta. También podemos definir al verbo atendiendo a su significado, función y forma. ¿Cuáles son estas? De acuerdo a su significado, son las clases de palabra, que significa un evento, un proceso, una acción o un estado. Un ejemplo, nosotros saltamos a la cuerda. Yo estoy escribiendo lenguaje. Entonces el significado es un proceso, es una acción que está realizando el sujeto. Ahora tenemos de acuerdo a su función. Cuando hablamos de acuerdo a su función, hacemos mención al núcleo del predicado, porque por sí solo está constituido esta oración, por sí solo puede constituir una oración, este núcleo del predicado. Como por ejemplo, mi mamá está preocupada por los demás. La palabra preocupada es el núcleo del predicado. Y solita esta palabra preocupada ya tiene su propia significación. Ahora hablemos sobre la forma. La forma del predicado es una palabra flexiva, que esta palabra consta de una raíz y una desinencia. Cuando hablamos de la raíz decimos que aporta el significado léxico. Y cuando decimos desinencia es porque aporta el significado a las palabras. Como por ejemplo, tenemos la palabra estudiar.
tenemos que fragmentar esta palabra. Y la raíz de dicha palabra sería estudi. La palabra ar va a hacer que cambie, que modifique a la palabra. Como por ejemplo, mi desinencia sería o. Entonces sería estudio. Otro, as. Lo combino con la raíz, sería estudias. Otro sería a. Uno con la raíz, estudia. Amos, estudiamos. Haremos, estudiaremos. Entonces, recordemos que lo que hemos cambiado del infinitivo ar, que sería o, as, a, amos, haremos, a esto se le llama desinencia. Y la palabra que no hemos cambiado y no hemos modificado se llama raíz. Muy bien, continuando, hablaremos sobre la clasificación de los verbos. Los verbos se clasifican en 3: transitivos, intransitivos y copulativos. ¿Cuáles son los verbos transitivos? Los verbos transitivos son los que pasan su acción a un objeto, como por ejemplo, Luis compró dulces. ¿Cuál es el objeto? Dulces. ¿Qué hizo? Los compró. Ahora, muy bien, hablemos sobre los verbos intransitivos. Son aquellos cuya acción no recae en algún objeto, no hay objeto de por medio, porque esta es una acción. Por ejemplo, ayer me dormí muchas horas. ¿Cuál sería el verbo intransitivo? Dormí. ¿Por qué? Porque no puede recaer sobre ningún complemento. Y aparte la acción lo puede realizar cualquier persona. ¿Sí? Muy bien. Ahora hablemos sobre los verbos copulativos. Se emplean estos verbos para unir el sujeto y el predicado. ¿Y con qué verbo los unimos? Con 2 verbos, que estos serían el verbo ser y el verbo estar. Entonces, son los que nos sirven de unión para unir una palabra con otra o una oración con otra oración. Por ejemplo, mi mamá se halla desesperada. 1, el sujeto con el predicado propiamente dicho a través del verbo se, que proviene del verbo ser. Ahora hablemos de los modos del verbo. Son las distintas maneras de expresar el significado del verbo. ¿Cuáles son? Los verbos indicativos, verbos subjuntivos y verbos imperativos. ¿Qué son los verbos indicativos? Son los que expresan el significado del verbo como un hecho que sucedió, sucede o sucederá. A ver, un ejemplo. Estamos pasando clases virtuales. Estamos realizando la acción en el momento. Ahora, cuando hablamos de los verbos subjuntivos, expresa el significado del verbo como un deseo. Los subjuntivos es un deseo, es desiderativo, porque vas a desear algo, pero no se sabe si lo vas a cumplir, porque lo estás deseando, lo quieres, pero no se sabe si se lo va a obtener. Un ejemplo, quisiera que volvamos a clases lo más pronto posible. Es un deseo, pero no se sabe si se va a hacer realidad a corta o a largo plazo. Ahora, ¿qué son los verbos imperativos? Son los que expresan el significado del verbo con una orden o un mandato de la persona que está hablando. Un ejemplo: silencio, siéntate, cállate. Y esas palabras indican orden o mandato. Ahora, mis queridos estudiantes, una vez terminado el tema de los verbos, tengo que darles una tarea. ¿Cuál es su primera tarea? Completar las actividades del texto de la página 56. Y debajo de lo que ustedes van a copiar esta lección que acabamos de explicar, me van a escribir 15 verbos como actividad. Ponen actividad y escriben los 15 verbos abajo. Lo van a dividir en 3 filas. Verbos terminados en ar, er, ir. 5 con ar, 5 con er y 5 con ir. Y les deseo mucha suerte y que Dios me los bendiga, mis queridos estudiantes. Hasta luego.